Dios les bendiga, Dios les guarde. Siempre será un vasto honor poder saludarle a través de su programa, La Vida de un Ministro. Con ustedes, su hermana evangelista Betty Salas. Y de verdad que, como siempre le decimos, si aún usted no es parte de esta gran familia, le invito a que se suscriba, active la campanita y comparta todo este contenido que sabemos que ha sido de mucha bendición y seguirá siendo de bendición a todos aquellos que pueden contactarnos a través de este programa. En el día de hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial, una persona que yo digo que está muy preparada en lo que es la palabra del Señor, y hoy vamos a conocer su historia aquí en La Vida de un Ministro. Queremos darle la bienvenida a nuestra amada Ami Mercedes. Está con nosotros, señores. Ami, bienvenida a La Vida de un Ministro. Gracias. Es un placer estar aquí junto contigo para poder hacer este espacio. Amén, amén. De verdad que nos sentimos gozosos y privilegiados de tener a esta mujer de Dios aquí con nosotros. Ustedes saben que nos caracterizamos por conocer la vida ministerial, o un poco, porque sabemos que como esta mujer que yo tengo aquí al lado, hay gente que tienen trayectorias muy fuertes en Dios, que no daría este tiempo que nosotros tomamos para conocer, pero dentro de lo que podemos, conocemos la vida ministerial y también un poquito de la vida personal. Para eso vamos a estar compartiendo un poco de la biografía ministerial, primero, Ami, de esta mujer de Dios, y luego, más adelante, un poco de la biografía personal. Tenemos que Ami Mercedes es nacida en el Evangelio, maestra de escuela bíblica desde los 13 años hasta los 26 años. También es danzora, escuche bien, secretaria de jóvenes y miembro del Ministerio Fe, Protocolo, entre otros. Actualmente está cursando una maestría de estudios teológicos en una extensión de la Universidad Internacional Nuestro Pacto, y un diplomado de manejo de crisis, consejería familiar, egresada del Instituto Bíblico Central de las Asambleas de Dios, promoción enviados. Es profesora en el Instituto Bíblico Odres Nuevos. Allá me da clases, señores. También es parte del cuerpo administrativo en el Instituto Bíblico Coelet, secretaria presbiterial de San Pedro de Macorís, obrera del Concilio Asamblea de Dios. Actualmente se congrega en la Iglesia Segunda Emmanuel Pastor Andrés Mejía. Yo sé que hay más, hay algo más por ahí, pero vamos a dejarlo hasta aquí, porque yo sé que hoy vamos a aprender bastante de esta mujer de Dios. Ami, nacida en el Evangelio, pero más adelante vemos también en la biografía que te conviertes al Señor a los 12 años de edad. En ese lazo de tiempo, de 12 años para abajo, ¿conoció Ami el mundo? O sea, hablo del mundo en un sentido pecaminoso. Mira qué sucede. Yo generalmente digo, no es lo mismo que uno nazca en el Evangelio que el Evangelio nazca en uno. Wow. Tú sabes que uno nace con tendencias, con inclinaciones. Entonces, como parte de eso, bueno, hay cosas que se heredan. Así es. Y generalmente mis abuelas y mis ancestros tendían mucho a la música, a ese tipo de cosas. Entonces, yo en mi niñez, a mí me gustaba eso. Ok. En buen dominicano no había un anuncio que a mí no que bailara. Y todo ese tipo de cosas. Entonces, por esa razón, sabiendo que dentro de los caminos de Dios hay cosas que no las hacemos, no porque no sean pecado, porque Así sean es. pecado, sino más bien porque debemos cuidarnos, somos ministros del Señor, somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y hay cosas que lo que no adora a Dios, pues adora a Satanás. Exacto. Entonces, partiendo desde ese punto, pues por esas inclinaciones, yo entendí que debía nacer de nuevo, pero bajo el criterio de entregarme directamente al Señor a los 12 años. Qué bien, qué bien. Tú sabes que para nadie es un secreto que en este tiempo a la gente le cuesta estudiar o escudriñar las Sagradas Escrituras.
¿A qué edad Anmi Mercedes sintió esa pasión, ese anhelo de, oye, yo quiero escudriñar, yo solamente no quiero leer, yo quiero profundizar, yo quiero saber más de la Biblia? ¿A qué edad tú sentiste como ese llamado, esa pasión a la palabra? Bueno, mis padres son maestros de escuela bíblica y generalmente en la casa se hacían muchos debates sobre versículos y en ciertas partes de la escritura parece contradecirse. Así es. Entonces, era como, pero aquí me dice una cosa y aquí me dice otra me dice cosa. otra. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la razón? ¿Quién está de acuerdo o cuál es la postura más correcta? Entonces, empecé a tener preguntas y había situaciones donde se hacían ciertos comentarios de la Biblia que yo estaba en desacuerdo, pero no tenía cómo refutarlos. Así es. Entonces, ahí aprendí, digo, no, yo tengo que sentarme a estudiar para dar una respuesta clara, para conocer, y yo sé que Dios no se contradice en su palabra. Así es. Entonces, debo saber la razón por la que se dice en una parte algo y en otra parte otra cosa. Entonces, Tremendo. eso fue lo que me Eso llevó te a fue eso. motivando a estudiar más las escrituras. Sabemos que la teología es el estudio, el conocimiento de Dios, pero dentro de nosotros, dentro de lo que es evangelio, tenemos gente que sirven a Dios, que aman a Dios, pero no están de acuerdo con la teología, o no directamente con la teología, sino con los institutos bíblicos, porque ellos entienden, señores, yo he escuchado gente diciendo, ahí enseña muchas cosas raras. Entonces, ¿a qué tú crees que se debe este pensamiento de mucha gente que no cree que Dios pueda ser estudiado, que no creen que se pueda profundizar a tal? Incluso la gente dice, a Dios solamente hay que creerle y obedecerle, pero no entenderle. Mira, es muy interesante tu pregunta, porque lo que sucede es que venimos de una cosmovisión, venimos de generaciones que en cierto modo había mucho fuego, había mucha unción, y eso está muy bien, pero en cuanto al conocimiento de la palabra, era un poco pobre. Así es. Entonces nos hemos quedado con ese criterio de que a Dios hay que creerle solamente, y también se ha mal utilizado la palabra del apóstol Pablo cuando dice la mucha letra mata. Así es. Y lo que se estaba refiriendo en sí era al modo de vida y a la ley, cómo se aplicaba en el momento, pero nada que ver con las Sagradas Escrituras, porque Exacto. entonces, si decimos que el apóstol Pablo está diciendo que la mucha letra mata, y analizamos la biografía del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que era un hombre totalmente instruido. Exactamente, Entonces, letrado. ahí parece contradecirse y no es así. Y también, según de Timoteo nos dice que escudriñemos Así es. las escrituras. Entonces, no es así. Se ha vendido como que los institutos son algo malo. Y realmente tú te enamoras de Dios Así cuando es. tú llegas a conocerle. Y no a conocerle y entenderle no es lo mismo. Así es. Conocer es saber su carácter, sus atributos, por qué Él es, cómo obra. Y eso nos hace estar más cerca de Él. Así Entenderlo nunca, porque es que Dios es infinito y nuestra mente es demasiado finita. Así es. Entonces, cuando hacemos el análisis correcto y planteamos cada cosa en su punto, nos vamos a dar cuenta que no es un asunto de entender, sino de conocer y amar. Así Y la es. Biblia está llena de ejemplos con relación a buscarlo, a buscar la palabra, a buscar. Y es por eso que se hace necesario que Así las es. personas, todo creyente, debe por lo menos hacer un bachillerato teológico. Tremendo, así es. Anmi, hay un tema que se está tratando mucho últimamente acerca de unos temas de una cábala judía, que el misticismo, y estamos envueltos, digo estamos porque estamos en el medio, ¿verdad? Estamos envueltos en mucha gente que quiere, por ejemplo, en sus mensajes, en sus prédicas, incluir el hebreo, el griego, el arameo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa con esta cultura, este movimiento que se ha levantado últimamente? ¿Es inofensivo o es ofensivo para nosotros como evangélicos? Creo que es algo que está haciendo mucho daño, porque es la misma batalla que Pablo tuvo en el siglo I. Señores, tener judaizantes en medio de nosotros es totalmente peligroso, porque Jesús nos hizo libres. Dice Así es. Hebreos que su sacrificio fue una vez y para siempre. Entonces,
todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Amén. Entonces, si hacemos de nuevo los ritos, si hacemos de nuevo los rudimentos, si nos cargamos de nuevo de aquellas cadenas que Cristo rompió a través de su sacrificio perfecto, estamos diciendo que la sangre de Cristo no es totalmente lo suficientemente fuerte para liberarnos. Tremendo. Sí. Entonces, está bien que usted, para dar contexto, porque ojo, está tan mal no saber nada solamente y agarrar un pasaje por los moños, como se dice dominicanamente, y decir lo que usted quiera que diga el pasaje y no intimar con Dios para que Dios le revele y también buscar el contexto. Así es. Está igual de malo que también agarremos la palabra y entonces nos metamos tanto en esta práctica, en el hebreo, en el griego, en este asunto, que nos desenfoquemos y quitemos a Cristo del mensaje central. Wow. Todo Tremendo. mensaje debe ser cristológico. Así Ahora, es. yo no puedo durar una hora dando un contexto de algo que ya pasó. Es una cultura que Dios se le estableció a ellos. Así es. Pero ya con nosotros, como pueblo gentil, estamos en el periodo de la gracia y que Cristo vino a hacer una diferencia. Así es. Entonces, que Israel quiera seguir con sus ritos, está bien. Pero nosotros, como pueblo de Cristo, ya no debe existir eso. Y Israel lo hace por un asunto de cultura. Así es. Entonces, hay que abrir los ojos. Por eso es bueno estudiar la Biblia. Tremendo. Porque usted entonces va a saber qué sí y qué no. Y va a poder colar de una manera correcta basada en la guianza del Espíritu Santo. No, y que usted no es, míreme bien, usted no es hebreo, usted es gentil, a usted Cristo lo hizo libre. O sea, no está mal, ¿verdad?, que uno quiera conocer que ciertas palabras, que le da más fuerza al mensaje, como usted quiera ponerlo, pero usted tiene que tener clara cuál es su identidad y a qué pueblo usted pertenece. ¿Alguna vez la pusieron a usted en disciplina, Ami? ¿Nos puede decir Sí. algún motivo? ¿Qué pasó? ¿Cómo la superó? Es un asunto de desobediencia. Sí. Yo en un momento decidí hacer las cosas por mí misma y salirme un poco del camino. Entonces se crearon ciertas situaciones que debían corregirse. Entonces yo entiendo que la disciplina, en cierto modo, es la manera de Dios devolvernos. Es como dice Oseas, yo lo enviaré al desierto y allí le abriré a su corazón. Así es. Pero la disciplina en el ámbito cristiano, ya tocando ese tema de Sí. fondo, debe saberse hacer. Así es. Pablo en sus epístolas da muchas luces en cuanto a eso, porque la disciplina no es no es un castigo, Exacto. es ver dónde esa oveja falló y tratar de restituirla. O sea, la disciplina no es sentarte en el último No, banco de no, atrás no. para que todo el mundo sepa que tú No, fallaste. no, y de manera personal, eso acaba con la vida de uno. Así es. Porque el usted saber que usted no va a tener comunión Wow. en la cena del Señor, el hecho de usted tener una vida activa ministerialmente, como en mi caso, y tener que sentarse porque usted sabe que cometió Algo una mal, falta, exacto. eso, yo creo que este es el escarmiento más grande. Más fuerte. Cuando tú te deleitas en la presencia de Dios, entonces, haciendo lo que quieres hacer para Dios y tener que eximirte, No puede hacer eso. sentarte, entonces las lecciones están para aprenderlas. Y eso nos ayuda a tener más compasión por otros. Así es. Porque yo entiendo también que el Señor, a través de eso, moldeó esa parte de mi carácter. Porque yo era muy de juzgar, muy Ay, farisaica, ay, ay. muy, mira, caíste, hiciste. Ay, Pero ay, ay. cuando me tocó a mí, yo callé, dije, oye, somos humanos. Así. Somos humanos y él se cayó y yo puedo caer y todos podemos caer. Tremendo. Así es, qué fuerte. Yo siempre he dicho que también las disciplinas, cuando tú eres maduro, creo que el apóstol Pablo decía que ninguna disciplina al principio es motivo de gozo o de alegría, pero luego de que tú pasas eso, tú te das cuenta que era necesario ese stop en tu vida y que tú analizaras que lo que hiciste estuvo mal y volver a empezar de nuevo. Queremos también saber si Ammi Mercedes ha tenido en su trayectoria ministerial un momento o una palabra que te hayan dicho que te haya ayudado tanto, que tú la recuerdas y tú dices, esa persona en tal momento me dijo esta palabra, yo estaba atravesando por un momento muy difícil en mi vida y esa palabra me levantó. ¿Alguna palabra que Ammi Mercedes recuerde de alguien en particular? Sí, realmente sí. Bueno, en un momento yo quería tirar la toalla. Yo estaba cargada, tenía muchos compromisos ministeriales, pero yo me sentía como que ya no podía más, como que me estaba ahogando. Y en una vigilia de jóvenes,
alguien vino y se sienta a mi lado y yo estoy peleando con Dios mentalmente porque yo le estoy diciendo, Señor, ya yo no quiero. Tremendo. Ya yo estoy cargada, ya tú me has dado demasiado y yo no quiero estar en esta situación. Yo voy a soltar todo, yo voy a retirar todo. Y viene esa dama de la iglesia y se me sienta y me dice, come y bebe, que largo camino te resta. Yo, Señor, pero yo te estoy diciendo precisamente que ya yo no quiero más nada. Y sin embargo, era como, no la tires la toalla. Tremendo. Están pasando cosas a tu alrededor, estás viendo muchas cosas, pero come y bebe, fortalécete en el Señor, porque aún te queda mucho que caminar. Wow. A veces uno llega a un punto donde uno dice, bueno, ya mi rol es ser presidenta, o mi rol es ser secretaria, Sí. o mi rol es ser vocal de una directiva, de un ministerio. Y el Señor tiene mucho más para nosotros. Tremendo. Así es. Queremos saber, dentro de esta trayectoria, el reto más grande por el momento, porque yo sé que van a venir cosas mayores, cosas más grandes del Señor para tu vida, pero hasta ahora, ¿cuál ha sido ese reto más grande, ministerialmente hablando, que Annie ha tenido, que ha dicho, bueno, si yo paso este reto, de verdad que Dios está conmigo? Sí. Yo creo que el reto más grande fue entrar y permanecer y terminar el Instituto Bíblico. Wow. Ese fue el reto más grande, porque aunque hay muchos institutos de extensión, estar interna en un lugar y tener que prácticamente vivir ahí, Wow. alejarte de tus amigos, alejarte de tu familia, están pasando cosas a tu alrededor, pero en ese lugar es como si el tiempo se detuviera, porque tú te levantas, tú estudias, tú tienes una vida interna, pero en cierto modo te desconectas de lo que pasa De afuera. todo lo que pasa afuera a tu alrededor. Entonces, a veces era llamada a ciertos cargos, a hacer ciertas cosas, y se daban ciertos manejos, tanto buenos para aprender y malos como para tener en cuenta y no repetirlos. Y entonces era como, hay tanta gente que entra. Ujú. Las promociones empiezan con 28, con 27, con 25, y al seguir la carrera van disminuyendo. Se van uno por esto y yo, Dios Así mío, es. yo no me quiero ir, Señor, mira, yo no me quiero ir porque yo sé que tú me llamaste a esto. Y había momentos de tensión porque tenemos conductas diferentes, crianzas diferentes, Sí, así caracteres diferentes, en un espacio cerrado, es como que obligatoriamente alguien con alguien tiene que chocar. Que chocar, así es. Y yo que estaba renuente al pastorado al principio, yo decía, Señor, pero mejor llévame a una finca, yo brego con animales encantada. Mira, Ay, ay, a mí me ay. gustan los animales, yo poseo vacas, yo arreo vacas si tú quieres, pero por favor, con gente no, que eso es difícil. Yo no quiero bregar con gente, Señor. Y era un pleito constante con Dios. Pero llegó a un punto donde ya yo me rendí. Yo digo, mira, contigo no puede nadie. No se puede echar un pulso con ese Contigo señor. no puede nadie. Y fui adquiriendo amor, fui adquiriendo compasión y entendí que a veces tienes que callar y pedirle al Señor revelación sobre la vida de esa persona, porque a veces vemos personas difíciles y tienen traumas, y tienen batallas, y tienen luchas, y tienen dificultades, y si les respondemos con la misma agresividad que ellos nos muestran, solamente le estamos echando sal a la herida. Así es. Ahora, cuando esas personas difíciles las tratamos con amor, entonces baja la guardia y nos damos cuenta que son personas preciosas, pero que es por su modo de vida y por su modo de enfrentar las circunstancias, se vuelven personas indeseadas a la vista de los demás. Wow, tremendo. Como diría una predicadora muy amiga nuestra, con la gente no se puede y sin la gente no se vive. Así es. Señores, es tremendo. Dentro de la palabra, ¿verdad?, del Evangelio del Señor, ¿a qué nosotros le podemos atribuir la falta de la gente, o sea, de la falta de pasión por escudriñar o por leer? Para nadie es un secreto que hay mucha gente que no lee la Biblia. Para nadie es un secreto que hay gente que le pasan 2, 3, 4, 5 días y tal vez ven un versículo bíblico porque lo vieron en un estado de WhatsApp, porque lo vieron en Facebook, se lo mandaron por un grupo. ¿A qué nosotros podemos atribuirle esa indiferencia de la gente? ¿Será que la gente entiende que es aburrido estudiar la palabra? Yo entiendo que es más un asunto de formación. Así es. ¿Por qué formación? Porque a menudo vemos predicadores en el altar que se sacuden, que hablan lenguas, y entendemos o malentendemos que el fuego está ahí. Y sin embargo, viene otra persona que te da un mensaje cristológico, un mensaje basado en la palabra, y tú ves la gente abotezando, Dios tú ves la mío. gente durmiéndose, tú ves la gente que ay, ¿cuándo que se va a acabar? Porque Sí. entonces, yo entiendo que eso tiene que ver mucho con la formación.
Así es. la formación del creyente. Si al creyente se le enseña que debe escudriñar la palabra y no relegarla a un segundo plano, pues entonces vamos a tener creyentes que verdaderamente amen la palabra. Así es. Y algo importante también es que cuando tú no estudias, cuando tú no tienes conocimiento de la palabra, usted tiene que conformarse con cualquier cosa que le digan. Por eso tenemos en actividades, en nuestros mismos cultos diarios, diciendo a la gente amén a cosas que tal vez ni siquiera sabe. O, peor aún, repitiendo lo que escuchan. Cuando tú repites algo que tú escuchaste de una persona sin estudiarlo, sin buscarle trasfondo bíblico, histórico y todo eso, entonces tú te vuelves un loro, tú repites, pero tú no sabes lo que tú estás diciendo. Y es ahí donde está el problema. Para terminar con este bloque ministerial, tú me hablaste de un llamado al pastorado. Tienes un llamado al pastorado y yo creo que por ahí va esa rutina de preparación que el Señor ha permitido que tengas en la vida. ¿Qué esperas siendo pastora? O sea, ¿qué podemos esperar nosotros de AMI como pastora? Una pastora fuerte, con un carácter fuerte, una pastora más chévere, más heavy, como decimos nosotros. ¿Qué podemos esperar? Bueno, la indicación, porque a menudo que uno va caminando en este camino, valga la redundancia, uno ve cosas que te dicen, bueno, por aquí no, o esta es la línea que yo quiero trazar. Como pastora, una amiga, pero con respeto. Así es. Porque, de cierta manera, si usted tiene alguna situación, usted tiene un problema, me gustaría escucharlo. Así es. El pastor debe oler a oveja, pero no debe olvidarse que es el pastor. Así Entonces, en ese sentido, hay puntos en los cuales yo soy muy tajante. Por ejemplo, el estudio bíblico es algo que debe ir o debe ir. Así es. Y también lo que es la búsqueda del bautismo del Espíritu Santo. Tremendo. Porque es algo que se ha perdido y que se ha salido de control en cierto modo. No todo porque vemos sacudimiento, porque vemos lenguas, podemos decir que ahí está verdaderamente Dios, que ahí está verdaderamente el Espíritu Santo, sino que tenemos que tener el filtro, y el filtro se construye a través de la palabra. Así es. Entonces, es esas dos cosas, educación, pero también cercanía. Así es. Jesús era accesible. No podemos ser unos pastores con guardaespaldas, con ciertas cosas, no. Que nadie puede llegar donde tú estás. No, el pastor debe ser accesible, como Jesús lo era, con sus discípulos y con los demás miembros de su pueblo. Así es, ya que hablas del bautismo en el Espíritu Santo, es un tema que yo diría que últimamente la gente ni siquiera lo anhela. Señores, yo no soy tan vieja, yo voy ahí con la pastora, pero en el tiempo que yo me convertí, la gente anhelaba ser bautizado con el Espíritu Santo. Hacían silicio, ayuno, Señor, bautízame, porque es una experiencia tan linda y tan genuina cuando llega ese Espíritu Santo y te llena. Óyeme, que tú querías eso. Últimamente la gente se ha conformado con ir a la iglesia, con que le prediquen de Dios, con que le prediquen de la palabra, pero no tener ese encuentro directo con el Espíritu Santo de Dios. Señores, vamos a cerrar este bloque ministerial. Yo creo que hemos aprendido bastante de todo lo que Dios ha puesto en este depósito, en esta mujer de Dios. Y vamos a entrar al bloque personal. AMI Mercedes nació el 18 de julio, ¿puedo decir el año? Del 1995, hija de los señores Pablo Mercedes y Selenia Araujo de Mercedes. Es la mayor de 4 hermanos. Es abogada de profesión, también es emprendedora. Ella se desarrolla en hacer sombreros, dulces típicos dominicanos y productos del cabello, o sea, de la belleza. A propósito de abogada, quiero felicitarla, amada. Hoy estamos celebrando el Día del Abogado o de la Abogada. También tenemos, como decíamos anteriormente, que es danzora de la iglesia, se desarrolla en eso también. Queremos iniciar con este bloque personal de AMI Mercedes. ¿Cómo distribuye usted el tiempo? ¿Cómo usted hace, Dios mío, para que el tiempo le dé en todas esas ocupaciones que usted tiene? ¿Cómo usted se distribuye? Bueno, es una pregunta muy interesante porque he tenido que aprender.
aprender. Y estaba hace ya un tiempo mirando que para uno tener una vida de ajetreo, en primer lugar, usted tiene que hacer su devocional por la mañana. Amén. El día que usted no hace un devocional, ese día se va súper rápido. Y usted dice, pero Señor, yo no he hecho nada. ¿Qué pasó con el día? Entonces, la garantía de que el día te va a rendir es tú tener tu devocional, tu Amén. tiempo a solas con Dios. Y después de ahí, yo trato mucho de hacer horarios. Por ejemplo, un día para cada cosa. Y así me ayuda y hago Usted rejuego. tiene a su veces. agenda y Claro, anota claro. todo. Claro que sí. Qué bien. Se hace necesario. Y en tu tiempo libre, Andy, ¿qué haces? Yo sé que te gusta leer la Biblia, leer libros, pero en ese tiempo que tú puedes dedicarlo para ti, para hacer algo que te guste a ti, ¿qué hace Andy Mercedes? Bueno, introspección. ¿Qué es la introspección? Muchas veces nosotros hacemos mucho, Ujú. hacemos, y tenemos que centrarnos en lo que somos. Así es. Dice alguien que tú tienes que cuidar a la persona que tú vas a vivir con ella el resto de tu vida, y no Así se es. refiere a tu pareja, se refiere a ti mismo. Así mismo. Entonces, si yo no sé por qué reacciono de la manera que reacciono, si yo no sé en qué punto he crecido o qué necesito mejorar, yo estoy en un círculo vicioso. Así es. Entonces, a veces hay que hacer un stop y pensar, bueno, ¿qué cosas he hecho bien hasta este tiempo? ¿Qué cosas estoy trabajando por hacer? ¿Qué palabra salió de mí que no debió salir? ¿Qué Así acción es. salió de mí que no debió salir? O felicitarme yo misma por las cosas buenas que estoy haciendo. Así Porque a es. veces solemos dar. Bueno, yo hice, pero no saco un tiempo para mí, para sentarme, para analizarme. Y incluso David, en una ocasión, lo hizo. Él se autoanalizaba e iba a la presencia de Dios a decirle, mira, yo sé que tengo esto, Así es. pero líbrame de los pecados que me son ocultos. Ujú. Aún de eso tengo que cuidarme. Pero si yo me conozco a mí misma, puedo entonces dar mejor y también ayudar a conocerse a sí mismos a los demás. Wow, tremendo. Usted escuchó eso. Anote esa partecita ahí, hermano, analícese a veces y vea qué usted hizo, que ayudó, que contribuyó, que no ayudó, que lo que hizo que fue que destruyó, y así sucesivamente. Nosotros hemos visto a una AMI, por ejemplo, estrellita, Sí, claro. que le gusta la pelota, Claro. que se va un día al play a ver su juego, ¿verdad? Eso no es pecado, pastora, eso, ¿verdad? No. Porque nosotros tenemos una parte social. Así Jesús es. crecía en todos los ámbitos de la vida, nosotros también. Así es. Entonces, a veces nos enfocamos en que hay muchas cosas que son pecado cuando realmente no lo son. No La lo Biblia son. especifica las cosas que son pecado. Ahora, que usted se vaya a compartir con su familia, con sus amigos, eso no está mal. Lo mal sería que usted lleve eso al extremo de Exacto. ponerlo en un lugar donde solamente Dios debe estar. Que si hay 4 días de juego, usted se va a los 4 días de juego para el play. ¿Y la iglesia? Sí, ¿Qué sí. pasa? Exacto, ya hay una situación. Ya hay un extremo ahí, ¿verdad que sí? ¿Qué come la pastora Ami? ¿Le gustan las cosas saludables? ¿O usted se come su picapollo, su fritura entre veces, su yaniqueque, su espagueti? ¿O usted más popi, más ¿Qué fish? No, la pregunta correcta sería, ¿qué no come, amor? ¿Usted o yo? Sí, yo realmente como de todo. Lo único que yo no como en mi vida es el mondongo. Wow, una Pero cosa tan después- buena. No, yo tengo un trauma con ese asunto, entonces no. Pero después de ahí yo estoy preparada para la vida, como dice mi mamá, porque yo como de todo. Así es. Ya usted sabe que cuando Ami vaya a visitarlo a usted a su casa, usted no le puede guardar mondongo. No, por favor. Porque ella no come eso. Ay. Vamos a hablar un poquito del estado civil de Andy Mercedes, comprometida, orando, soltera. ¿Cómo está Andy ahora mismo? La vieja confiable, esperando la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. No. Pero la Biblia también da especificaciones porque para él darle una esposa a Adán, él lo puso a trabajar primero. Entonces estamos trabajando, ¿verdad? Y esperando que en su voluntad estamos primero el reino de Dios y su justicia. Ahora las añadiduras que vengan de camino. ¿Qué tiene que tener esa persona que va a pasar, verdad, el resto de la vida junto a ti? ¿Qué tiene que tener? O sea,
sabemos que tiene que ser, no me diga que tiene que ser un hombre de Dios, porque eso lo sabemos. ¿Qué tiene que tener? Atributos que tenga que tener ese hombre para que fleche el corazón de Admi Mercedes y Admi Mercedes diga, bueno, este hombre puede ser que tenga una oportunidad. Bien. En ese sentido, ya la parte de hombre de Dios y todo eso. Sí. Pero no necesariamente tiene que ser pastor, entendiendo que tengo un llamado pastoral, pero que sea alguien que esté comprometido al ministerio, que Así sea alguien es. que si no va a pastorear, pues entienda que hay una responsabilidad pastoral en mí Así y es. que en cierta manera, si hay que salir a las 3 de la mañana con un miembro, yo voy a tener que hacerlo porque es mi responsabilidad en cierto modo. Así es. Y tiene que ser un hombre comprometido. Más que Tremendo. todo comprometido. Porque en ciertas ocasiones vemos solamente las luces, pero cuando se apagan las luces y quedan las sombras, a veces es muy fácil querer saltar del barco. Así es. Entonces, algo que me han enseñado mis padres, esa gente tiene 30 años juntos. Dios Entonces, mío. yo no Tremendo. creo en el divorcio. Independientemente de lo que muchas personas puedan decir, yo no estoy de acuerdo con el divorcio. Entonces, para uno casarse con una persona, se casa con sus hábitos, se casa con sus actitudes. Su mala maña. Exacto, se casa con el hecho de que algún día no se va a levantar bonita, elegante y buena moza. Así Entonces, todo eso, que sea un hombre comprometido, que sea un hombre visionario y que quiera echar para adelante, como se diría dominicanamente. Es romántica a mi Mercedes, le gustan las flores. Yo sé que hay gente que me está mirando, ¿qué flores, sierva? Ya eso no está de nada, como decimos nosotros. Las flores, los chocolates, una carta, un mensajito bonito. O sea, ¿cómo ya? Lo estoy ayudando, es ayudándolo en esta entrevista que estamos. No, bueno, en ese sentido, sí soy de cartas. En las flores hay un detalle, las flores no se comen. ¡Ah! Entonces son muy bonitas, son muy preciosas. Ay, me ella parece encantan. amiga mía. Me encantan, pero usted sabe que un plato de picapollo, un buen postre, un brownie, Ay, Dios mío. no se va a dañar. Así Entonces, es. yo soy práctica en ese sentido. Ya usted sabe, flores no, por favor, algo comestible, ahí usted se va a ganar ese corazoncito. Bueno, hay una generación a mí, del 2000 para acá, le llaman la generación Z. ¿Qué opinión merece a la juventud que nosotros estamos viendo últimamente, lo que está persiguiendo, lo que le gusta? ¿Dónde radica el problema de la juventud? Y cuando hablo de juventud, no me refiero solamente a la cristiana, porque sabemos que tenemos muchos jóvenes que aman a Dios, muchos jóvenes que se están negando al mundo, que no se han contaminado. Estoy hablando en general, la juventud que no sirve a Cristo y también ese grupo, ¿verdad?, que está un poco rebelde, pero que está dentro de nosotros, que está siguiendo cosas totalmente divorciadas. ¿Qué es lo que pasa con esta generación? Mira, hay dos factores que inciden a la perfección. Número uno es que los antivalores nos están arropando. Así es. ¿Por qué antivalores? Porque antes una persona decente era una persona bien vista. Así es. Antes el hecho de que usted ayudara a cruzar a una anciana, de que usted cuidara a un animalito que lo encontró mal herido o lo que sea, estas acciones eran dignas de admirar. Mirar. Hoy en día, el que usted empuje a una anciana, Ujú. el que usted mate a los animales, el que usted haga cosas en cierto modo por ignorancia, Ujú. ya eso es algo para volverse viral. Si usted Así dice es. 20 malas palabras en un video, usted se hace viral. Si usted atropella a una persona con sus acciones, con sus palabras, usted se hace viral. Entonces, los antivalores están influyendo en nuestra sociedad. Así es. Y ya el joven no quiere ser, por poner un ejemplo, como Juan Pablo Duarte. Ya el joven o la joven quiere ser como un exponente urbano porque tiene millones, porque Ujú. tiene mujeres, porque tiene cadenas, y realmente se ha perdido, se ha distorsionado el valor del antivalor. Ese es Así uno. es. Por otro lado, también, los padres de esta generación se han abocado a darle lo que a ellos les faltaron. Wow, tremendo. Entonces, al suplir esa necesidad, crea una generación que es, como se dice, una generación de cristal. Es una generación que entiende que todo deben dárselo. Ujú. Es una generación que no se preocupa por hacer un bachillerato, por hacer un curso de cocina, porque todo está a la mano, todo está es. a la disposición, pues yo no tengo que sacrificarme. Y se dice en memes
y parece y suena chistoso, pero realmente es muy preocupante el hecho de que próximamente, si sucede otra pandemia, no vamos a tener enfermeras, no vamos a tener médicos, vamos a tener TikTokers, vamos a tener influencers, y ok, mueven generaciones, mueven poblaciones, está bien, y lo acepto, y en cierto modo me gusta, pero, óigame, ¿qué conocimiento de TikTok usted le va a emplear a una persona que se esté ahogando en un momento? Así es, tremendo. Usted con TikTok no se va a llenar las barrigas si no sabe comer, si no sabe cocinar. Entonces, el hecho de suplir esa falta, bueno, porque yo pasé mucho trabajo, porque mis padres había precariedad, entonces yo le voy a suplir a mi hijo todo eso, y eso entonces lo incapacita, lo imposibilita de tener una vida productiva. Porque ese es otro punto, la improductividad está acabando con nosotros. Tenemos jóvenes que pasan desde las 9 de la mañana o desde las 12 del día, porque entonces duran hasta las 3 de la mañana con un teléfono en la mano, y es swipe, pero no hacen nada productivo con su vida. Entonces, esas dos vertientes son en principio lo que está degenerando nuestra sociedad como tal. Nuestra juventud, y cuando eso sucede en lo que es la juventud, nos quedamos sin esperanza. Exacto. Nos quedamos sin esa generación que va a relevar lo que están arriba, que ya van de paso, que van de salida, y que necesitan pasar la antorcha. Y este punto es muy importante. Nosotros necesitamos que usted, como padre, usted como joven, como adolescente, como niño que está creciendo, tenga claro que los valores deben de ser siempre ponderados en nuestras vidas. No hay una cosa más linda y más hermosa que una persona que tenga valores. Y, como decía Andy, esto está tan fuerte que ya cuando tú ves a alguien con valores, tú te sorprendes y dices, ¿y de dónde salió? Y fue de Marte que lo trajeron, porque ya una persona con valores se ve rara ante la sociedad. Ahora usted, para usted está pegado y para usted está bueno, como dicen, usted tiene que ir acorde con lo que está pasando, con el movimiento que hay en el mundo. Y eso es lamentable. Andy, como danzora del Señor que eres, también es un punto que la gente, porque todos criticamos todo, señores, todos criticamos. La gente dice que el que danza baila, que el que danza, que eso no es, incluso mucha gente dice, eso no es de Dios, eso no está en la Biblia. Pero nosotros sabemos que sí. ¿Qué es la danza? Cuando Andy está danzando, ¿qué siente? ¿Qué transmite? ¿Qué quiere llevar a la gente o al mismo Dios también? Excelente. En esa parte, yo danzaba hace mucho, pero las obligaciones, hay veces que, bueno, están cantando una canción, qué sé yo, y yo estoy dando pasos de danza y es como, recuerda que ya tú pasaste ese nivel. Pero lo que sucede es, con relación a la danza, ¿por qué es satanizada? Porque yo entiendo que ha habido una mala práctica en cierto modo, porque se nos vende como muy superficiales cuando no lo somos. Exacto. Pero si analizamos las escrituras, la danza se hace con varias intenciones. Por ejemplo, María salió danzando cuando cruzaron el Mar Rojo. Así es. Eso es símbolo de alabanza, símbolo de victoria. El mismo David danzó. Así y de una manera que hasta Mical le produjo cierto recelo, pero eso es una señal de agradecimiento al Señor. ¿Qué siento cuando danzo? A mí me hubiese gustado cantar, pero yo no cantaba. Entonces yo, mira, Señor, como yo no canto, yo te voy a adorar a través de la danza. Entonces, por eso me gusta la danza, porque dice la Biblia que nosotros debemos adorar al Señor con nuestro culto racional, en Romanos 12:2. Entonces, con nuestro culto racional, no significa solamente con mi mente, no significa solamente con mi corazón. Deuteronomio dice, con todas tus fuerzas. Con todas las fuerzas, así es. Entonces, por ese punto, bueno, yo te adoro con mi ser, con mi alma, pero yo también te adoro con mi cuerpo. Así es. Entonces, es una manera de adorar al Señor, no solamente con la voz, los que tengan la voz, sino también con el cuerpo. Qué bien, qué bien. Dentro de todos los estudios que tú has tenido de la palabra del Señor, aparte del libro de libros, que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿hay un libro que haya marcado la vida de Andy que tú se lo puedas recomendar a ojos cerrados a la gente? Mire, ese libro, cuando yo lo leí, no fui la misma. El problema del dolor, de C.S. Lewis, me marcó terriblemente, porque generalmente vemos el dolor como algo negativo,
como algo malo. Entonces, él expone en su libro, que es un teólogo buenísimo, él expone en su libro que el dolor tiene una razón y que esa razón siempre va a ser acercarnos a Dios. Wow. Ahora, lo que pasa es que generalmente como nosotros mismos respondemos al dolor, puede ser que nos aleje de Dios y por eso están los ateos. Se dieron en una situación de dolor que Dios intentó darle una lección, pero ellos la rechazaron de plano y por ende se alejaron de Dios. Pero el problema del dolor es un libro que yo se lo recomiendo a ojos cerrados a cualquier persona, es muy bueno. Tremendo, qué bueno. Última pregunta de esta tanda. Cuando yo menciono el nombre de Selenia Araujo de Mercedes, ¿qué significa esta persona para mí? Bueno, esa persona, Selenia Araujo de Mercedes, significa una parte de Ambi, pero en versión más adulta, porque quien la conoce dice, pero es que ustedes dos son igualitas, son como dos. Y entonces, con relación al carácter, somos muy parecidas. Es como el iPhone X y el iPhone X Pro. Entonces yo soy la versión Pro y ella es la versión regular. Pero mi mamá me ha enseñado carácter. En lo ministerial es una mujer que ha sabido mantener un liderazgo porque es una líder nata y es de las personas que no suele hablar, pero tiene una boca de profeta. Ay, ay, ay. Cuando habla, ahí es. Pero también me ha enseñado, porque mamá ha pasado procesos fuertes y aún en sus procesos, ella ha sabido agarrarse del Señor. Yo he visto a mi mamá experimentar una paz en situaciones que cualquiera quizás se había vuelto loco. Y mi mamá, su comunión con Dios a mí me enseña que yo puedo llegar a tener esa misma comunión con Él. Wow, qué lindo. Palabras finales de Ambi Mercedes para todo el público de la vida de un ministro que motiven a estudiar las Sagradas Escrituras. O sea, decirle a esa gente qué de lindo tiene, o sea, qué tesoro hay en las Escrituras que lo puedan motivar a ellos a profundizar, a ir a un instituto bíblico, a asistir a los estudios bíblicos de la iglesia, que para nadie es un secreto que en muchos lugares la gente no va porque no les interesa. Estas palabras finales para todo el público. Bueno, todo cristiano, así como el policía tiene un arma de reglamento, nuestra arma de reglamento es la Biblia. Entonces, están surgiendo muchas corrientes y la Biblia habla de eso, de que por tener comezón de oídos se amontonarán. Entonces, ¿cómo usted sabe, cómo usted se da cuenta de que lo que le está diciendo el profeta es verdadero? De que cualquier doctrina que pueda surgir es verdadera o es falsa a través de la palabra. Es muy trágico cuando las personas están abocándose a un mensaje sin saber lo que significa. Y el mismo Dios dice, el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Si usted lo toma desde el punto de vista de que es aburrido, de que es perezoso, usted nunca va a encontrar deleite. Pero si analizamos al rey David, que dice, oye, tu palabra es como miel, tu palabra es medicina a mis huesos, tu palabra, y habla tanto de la palabra, es porque realmente usted empieza a leer un pasaje y si se dedica, usted lleva horas estudiando y por qué esto, y por qué esto, y por qué esto, y por qué esto. Entonces, para la formación, para usted ser guiado por el Espíritu, para usted conocer a Dios verdaderamente, usted tiene que leer y estudiar su palabra. Wow, qué lindo, qué lindo. Motivar no solo a la juventud, a todo el mundo, a conocer a Dios a través de la santa y bendita palabra, que como dice la misma, es más cortante que toda espada de dos filos, y no importa en la condición en la que usted esté, lo que no puede hacer otra cosa, lo hace la palabra del Señor. En momentos de dificultad, en momentos de tentación, en momentos de aflicción, cuando viene esa palabra de Dios, oye, me te da un ánimo que tú te puedes levantar de ahí renovado y empezar a darle a otros que también necesitan. Con estas palabras nos despedimos, le damos gracias por estar con nosotros, les invitamos a suscribirse, a activar la campanita, a que compartan, a que rieguen la voz de lo que Dios está haciendo en la vida de un ministro. Ambi, muchísimas gracias de verdad por dar esta entrevista y este poquito tiempo que yo sé que la gente va a aprovechar. Muchas gracias a usted por la invitación y eso sí, esperando que la gente haga eso mismo, le dé like, se conecte y ustedes saben.
Muchísimas gracias. Ustedes sean bendecidos por el Señor y nos vemos en una próxima entrega de La Vida de un Ministro. Bendiciones.